como decía David, acá varios nos sentimos un poco padres de esto, ¿no? El hecho de ser un producto de una maestría que hemos empujado y que venimos trabajando y coordinando junto con David desde hace varios años, creo que le da cierta implicación de nuestra parte. Por otro lado, entre una tesis de maestría, una excelente tesis de maestría, y un libro, hay una distancia muy importante. Y la distancia es que, para explicar esto, me viene a la mente una frase de Gramsci, ¿no? Que dice algo así como que lo importante no es que los hombres descubran cosas y creen conocimientos, sino que la humanidad se apropie de ellos y los use. Y creo que justamente un libro es un instrumento de poner en manos de los que están interesados en el tema, de los que están involucrados, de los que trabajan en estos aspectos, una serie de reflexiones, de conocimiento, de análisis crítico, que es una apuesta a la crítica y a la transformación, ¿verdad? Por eso me parece sumamente importante el tema del libro, que además no es un libro para ser leído pasivamente, sino que es un libro para dialogar con él, ¿verdad? Para pensar a partir de él, para de alguna manera ser un intermediario de un diálogo con la autora y con el tema, ¿verdad? Y con muchos autores y referentes que son citados a lo largo del texto. Pero los libros también son parte de la historia personal de quien lo escribe, ¿verdad? Y en ese sentido, si bien la metodología muy estricta permite objetivar y dar representatividad a los conocimientos, no dejan de reflejar un compromiso personal y una historia, ¿no? Y en ese sentido, cuando yo leía este libro, me acordaba un poco del conocimiento y del vínculo que tengo con Raquel desde hace muchos años, que la conocí siendo funcionaria de la facultad como becaria y estudiante, pero no solamente estudiante, sino militante estudiantil, consejera. Compartí con ella el consejo de la facultad en varios momentos, ella por el orden estudiantil, yo por el orden docente, y la creación de la cátedra libre como un intento de crear un espacio académico donde se pudiera empezar a trabajar este vínculo entre psicología y aspectos jurídicos, ¿verdad? Primer intento en la estructura universitaria del país de generar ese espacio. Luego, bueno, su tránsito por la maestría, su práctica como técnica en el Poder Judicial, o sea, que dan cuenta de una persona que ha transitado por muchos espacios, pero que no ha transitado pasivamente, sino que ha transitado pensando, produciendo, pudiendo reflexionar desde esa implicación y desde esa práctica y aportando a los lugares donde ha estado, ¿no? Y bueno, no es casual que con esos antecedentes se involucre en un tema complejo, por cierto, ¿no? Se introduce en todo ese nudo que vincula diferentes puntos de tensión de la sociedad uruguaya, no solo de la sociedad actual, porque esto tiene su historia y ella lo recoge también en el libro, ¿no? Y de alguna forma esto de esta articulación entre infracción, adolescencia, feminidad, exclusión, reclusión, vulnerabilidad y peligrosidad, el tema de la relación entre lo socioeducativo y la penalización, aspectos como la protección integral y la situación irregular, los conflictos de paradigmas, de miradas, que todo esto atraviesa el libro y es un poco el centro de su análisis, ¿no? Y las herramientas conceptuales que maneja, la criminología crítica, los estudios de género y un enfoque sociohistórico que arroja luz sobre algunas prácticas actuales que cuesta entenderlas si no se mira hacia atrás y se ve de dónde vienen heredadas, ¿verdad? Y en ese sentido yo destaco una idea central que me quedó clara a lo largo del libro, que no sé si está escrita incluso, porque uno cuando lee va como elaborando sus propias ideas también, ¿verdad? Pero me parece que es una idea central, y es esta continuidad que existe entre los operadores jurídicos y el saber popular, digamos, ¿no? O sea, la cultura en que estos operadores están formados y cómo las leyes no modifican automáticamente las formas de pensar, de proceder, las representaciones sociales que se tienen sobre los hechos, sobre los actores, y cómo hay una continuidad entre los operadores jurídicos y la gente de la calle.
Y esto ya fue algo estudiado también en otros temas, ¿verdad? Aparece también en el sistema de salud, ¿verdad? Recuerdo un estudio también coordinado por Alejandra López en que también queda muy claras las concepciones de la sexualidad en el personal de salud, especialmente la sexualidad femenina, que son muy parecidas a las de la población en general. Y bueno, recientemente también en un estudio que hicimos en La Frontera sobre las representaciones de la explotación sexual de las niñas y los adolescentes, también aparece como los operadores, más allá del discurso que tienen, muchas veces en las actitudes, en el entrelineado de las entrevistas, tienen concepciones del tema muy parecidas a sus vecinos y a la gente de la cuadra, ¿no? O sea, esta continuidad que existe, que a veces pensamos que porque es un sistema jurídico es la ley la que determina, la que estructura, y no solo es la ley escrita, son también las tradiciones, son los pensamientos, son a veces leyes caducas, leyes derogadas que siguen operando en las cabezas de la gente. Y creo que esto con el código del niño, con la convención, podemos tener muchos ejemplos de esto, ¿no? De cómo hay una coexistencia entre la ley actual y leyes que supuestamente fueron derogadas por ser contradictorias con las leyes nuevas, pero que sin embargo reaparecen, afloran en escritos, en instancias jurídicas, etc. Algunas otras ideas centrales. Bueno, la infracción femenina parece invisibilizada, parece poco tratada, poco trabajada, tanto en el ámbito académico como en el ámbito criminológico, como incluso en la esfera política, ¿no? Hoy se habla mucho de los infractores y no se habla de las infractoras. Y esta invisibilidad parecería haber contribuido a que en este campo las continuidades con las concepciones anteriores a la convención y al código del niño y al adolescente estuvieran más vigentes, o sea, han sido menos revisadas. No porque hayan sido totalmente revisadas en otros aspectos, vamos a aclararlo, pero como que aparecen con mayor crudeza, por lo menos en el análisis que se hace de los expedientes y de las resoluciones judiciales. Y algunas ideas que se plantean con bastante claridad, ¿verdad? El carácter histórico de la transgresión femenina muy vinculado a la sexualidad, a la promiscuidad, a la prostitución, a la maternidad indeseada al menos por el entorno social, no necesariamente por la madre, ¿no? Todo esto como que hace que las adolescentes femeninas sean doblemente castigadas, ¿verdad? Sean castigadas por el delito, por la infracción, pero también por haber transgredido códigos en cuanto a su comportamiento de género. Y creo que este es un elemento importante, porque genera como una sanción social más fuerte que la del varón que comete un delito, en tanto en el varón la violencia parece como algo más aceptable, casi asociado a la masculinidad y al honor y a otra serie de códigos. Mientras que la adolescencia femenina parece como caer mucho más bajo a través de su transgresión y de su delito. Y esto también se asocia con algo que ella recoge, la autora recoge muy bien en cuanto al análisis histórico que hace, y es el hecho de que históricamente el Estado uruguayo siempre pensó el tema de las adolescentes infractoras, problemáticas, en situación irregular en aquel momento, muy vinculado al tema de el realinearlas en los roles de género, realinearlas en lo que se decía en la época las tareas propias de su sexo. Yo cuando lo leía decía, bueno, es un proceso de domesticación, en el sentido etimológico de la palabra, ¿verdad? Hacerlas empleadas domésticas, amas de casa, buenas madres, ¿no? O sea, como que realmente era ese el objetivo de los procesos de intervención. A diferencia del varón, donde siempre aparece la idea de asociarlo, aunque sea solo una idea muchas veces y no se logre, pero asociarlo al mundo del trabajo, a la autonomía, al asumir ciertas responsabilidades, mientras que la mujer siempre aparece en un lugar de menos autonomía, o sin autonomía, y un lugar de control social muy fuerte. Y esto tiene una serie de referencias, ¿no? Que no voy a transcribir totalmente, porque me parece que una de las cosas que tiene que hacer la presentación es que ustedes se vayan con ganas de leer el libro y no pensando que ya saben lo que dice. Pero, por ejemplo, esa asociación que siempre tuvo el Estado uruguayo hasta hace
yo diría que hasta hoy en algunos aspectos, un Estado laico que cuando resuelve separarse de la Iglesia hace excepciones, y las excepciones son básicamente dos, que son las hermanas de caridad, que hacen tarea de enfermería en el hospital del Maciel, y el buen pastor, que hace tarea de educación con adolescentes transgresoras. En ese momento no eran infractoras porque estaba muy indiscriminado el tema de protección con el tema de sanción, ¿no? Y esto se mantiene durante mucho tiempo, prácticamente hasta cerca de la aprobación del nuevo código, y donde acá hay otro elemento interesante también, que el modelo o la evaluación para la desinstitucionalización de la mujer pasaba por cosas, y esto lo plantea muy bien Reina Reyes, y ella la autora lo recoge, por temas como la higiene, la disciplina, la capacidad de las labores. Y ese delegar del Estado en la institución eclesiástica, que transmite mucho el tema de lo pecaminoso, ¿verdad?, que hay detrás de esto, pero hay un tercer nivel de delegación, que muchas veces se delega la figura masculina. El matrimonio aparece como forma de egreso, en donde el hombre asume ese doble rol de protección de la mujer, pero también de control de su comportamiento. O sea, cómo esa continuidad entre Estado, Iglesia y patriarcado está muy claramente establecido en esa historia, ¿no? Todo esto con el código del 2004 supuestamente cambia, ¿no? Supuestamente porque hay muchas continuidades. Tengamos en cuenta que el código del 2004, que se propone recoger los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño, tarda 15 años en ser aprobado. Es el código más tardío en la región. Y no solo es tardío, sino que además atribuye las nuevas funciones a las viejas instituciones que no las remodelan, no las tocan, no asignan presupuestos. En ese sentido hay muchos indicadores del no cambio. Pero sin duda es un código que recurre también a otros saberes, a saberes no jurídicos. Recuerdo que en el momento de su aprobación muchos decíamos que no parecía un texto jurídico el código, porque parecía más un texto social, psicológico, en fin. Pero el hecho es que se introduce una serie de sanciones entre lo viejo y lo nuevo, de sanciones de tensiones, valga el lapso, ¿no?, entre lo viejo y lo nuevo. Derechos y responsabilidades, educación y sanción, seguridad y penalización, sujeto de derechos, pero también la peligrosidad sigue vigente como una realidad social, en fin. Y todo esto genera una situación muy fuerte de lo que yo tiendo a llamar disputa de paradigmas, ¿no?, donde no solo el conjunto social continúa con ideas viejas en cuanto a no reconocer al adolescente como un sujeto con derechos, sino que además, y eso es lo interesante que queda demostrado en este trabajo, el sistema jurídico también tiene esas inercias y esas herencias. Y bueno, acá hay algunas cosas de las inercias y los eufemismos de que habla García Méndez, ¿no? Inercias en cuanto a los funcionamientos institucionales, eufemismos en tanto pasar a hablar de medidas socioeducativas cuando en realidad son privaciones de libertad o penitenciaría, de llamarles dormitorio a los calabozos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay una serie de cambios de terminología que parecería que con eso se modifica el contenido de las prácticas, y esto, por el contrario, no es así. Y esto mantiene eso que Carlos Uriarte, que lo veo por ahí, llama ese magma entre punición y protección, ¿no? O sea, como que es una cosa indiscriminada donde se protege, se controla, y cuando se protege no se sabe a quién se protege, si al adolescente o al entorno de lo que puede ser la supuesta peligrosidad de ese adolescente. Todo esto aparece muy interesantemente en los expedientes judiciales que Raquel analiza, ¿no? Yo acá, por ejemplo, había seleccionado varios, pero en función del tiempo uno solo, ¿verdad? Atento a la situación de no continentación familiar que relata la joven, se solicita se disponga como medida cautelar la internación provisoria hasta tanto se presente un adulto responsable. O sea, como está desprotegida, va presa. Solicito privación de libertad, atento a que no han aparecido responsables y que los dichos de la joven surgen que se encuentra en situación de calle. O sea, la situación de vulnerabilidad es extrema,
en vez de dar medidas de protección, se hace una privación de libertad planteándola como supuesta protección. O sea, y esto es práctica cotidiana en el sistema, ¿no? Y con esta modificación del sistema aparecen también los discursos técnicos. Y acá, como técnico, creo que hay que señalar un riesgo muy grande. Y que es que los discursos técnicos pueden llegar a constituir versiones supuestamente respaldadas científicamente de concepciones muy discriminatorias que están presentes en el contexto social. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de los perfiles se parecen mucho a eso que en otros espacios llamamos ir preso por portación de rostro. O sea, el adolescente que tiene cierto aspecto, que se viste de cierta forma, que habla de cierta forma, es candidato a ser detenido, y por ahí, si hay algún hecho alrededor, a ser inculpado. Y si el perfil es ese, también parecería que hay una especie de pegoteo entre el perfil y el acometer efectivamente un acto de infracción, cosa que no necesariamente es así. Los perfiles son probabilísticos. O sea, porque tengo un determinado perfil no es responsable de un hecho si no lo cometió. Y acá los discursos técnicos a veces cumplen una función bastante delicada, ¿no? Y bueno, con los planteos actuales, el tema del discernimiento que se plantea como una posible forma de decidir qué códigos se aplican, si se procesan como adultos o como adolescentes, es un hecho claro de cómo el técnico puede estar también al servicio de la arbitrariedad en última instancia, ¿no? Y un poco para terminar ya, hay otro tema muy interesante de la mirada de género, y es cómo el cambio en el perfil de delito de las adolescentes femeninas, todos los operadores coinciden en que tradicionalmente el delito femenino, y eso se ve también en adultos, estaba muy vinculado a la complicidad con el hombre, que era el que tenía la iniciativa del delito. Encubrimiento, acompañamiento, recetación, tráfico de drogas, en fin, determinadas actividades que siempre tenían como un hombre atrás. Y eso ha cambiado en parte. Hay una presencia de mujeres en actos violentos, en rapiñas, a veces en algún homicidio vinculado fundamentalmente a rapiñas, sin entrar en lo que puede ser otro tipo de situaciones vinculares, ¿verdad? Y esto tiende a ser visto no como un despliegue de nuevas conductas femeninas, sino como una masculinización. O sea, parece que las mujeres empiezan a ser hombres porque hacen cosas que antes hacían los hombres. Y no que son mujeres que hacen otras cosas, porque han cambiado determinados aspectos del entorno. Y esto pasa no solo con las conductas delictivas. O sea, cuando vemos mujeres trabajando en cosas que hasta ahora parecían privativas a hombres, nos parece que se han masculinizado, no que se han desplegado determinadas potencialidades de las mujeres que le permiten hacer esas y otras cosas sin dejar de ser mujeres y haciéndolos con una perspectiva también propia de su género, ¿no? Pero esta tendencia a pensar desde la categoría de masculinización es una tendencia fuerte que aparece en los operadores no solo judiciales sino también del sistema de ejecución. Un poco para terminar, sin duda en este momento la sociedad uruguaya está como encarnizada con el tema de los adolescentes y sobredimensionando su participación en el delito, planteando algunas medidas como mágicas, como si la privación de libertad, aumento de penas fueran soluciones a estos problemas. Pero lo curioso es que se habla mucho de estos temas, están muy presentes en la prensa, en las discusiones políticas, pero no se habla de las mujeres. O sea, parecería que sigue siendo un tema exclusivo de los varones y que todo lo que se resuelve desde la óptica de la problemática del adolescente infractor y no de la adolescente infractora, ¿no? Y esto creo que en ese sentido el libro aporta a pensar cosas impensadas
a ver cosas que están ocultas en el sistema y de alguna manera a repensar esas prácticas internas del sistema desde una perspectiva de derechos y de una perspectiva de equidades, ¿no? Que tal vez sean los aspectos que más faltan. Por eso quiero reconocer y agradecer especialmente a Raquel el aporte que hace, que sin duda es un aporte muy importante en un momento en que el sistema está atravesando sin duda por una situación muy crítica y que de las crisis se puede salir de diferentes maneras, ¿verdad? O sea, podemos salir avanzando, podemos salir retrocediendo. Y creo que eso depende muchas veces de los aportes que se hagan, no solo intelectualmente, sino también en otros planos, pero el aporte intelectual es fundamental en el caso. Así que gracias y gracias por la escucha.